En este vídeo vamos a realizar el ejercicio de liquidación del impuesto de sociedades. En concreto vamos a hacer el recopilatorio 1 que ya vimos en clase. Entonces, para los que fueron un poquito más perdidos durante el curso, vamos a intentar hacerlo de manera clara para que podáis encarar este examen por vuestra cuenta y que os salga bien el examen. Entonces, lo primero de todo, para los que fueran un poco más perdidos, aquí lo que vamos a hacer es que a partir del resultado contable vamos a ir viendo, según nos vaya diciendo el enunciado, unos ajustes extra contables que a lo mejor en la cuenta de pérdidas y ganancias computamos un gasto, como por ejemplo un fondo de pensiones para nuestros empleados, que no se fuera fiscalmente deducible, que fiscalmente no lo pudiéramos computar como un gasto, pero en contabilidad sí lo hicimos. Entonces tenemos que hacer un ajuste, ¿no? Lo que se llama ajuste extracontable. O, por ejemplo, hiciéramos la amortización contable de una máquina y el cálculo fiscal fuera otro. Entonces vamos a empezar. Lo primero de todo nos dice, ¿vale? Que la empresa maquinaria ha obtenido un resultado contable de 15 millones de euros, ¿vale? Aquí esto nos lo puede decir como resultado contable o nos puede decir que el saldo, si queréis lo pongo aquí, nos lo va a dar como resultado contable o saldo de cuenta de pérdidas y ganancias. Son dos maneras de llamarlo al resultado contable, ¿no? Resultado contable o saldo de cuentas de PIG. Entonces, su cifra neta de negocios el año pasado fue de 12 millones de euros. Esto a lo mejor nos va a servir para más adelante cuando nos pregunten por los gastos pues si es deducible o no, un gasto para clientes o proveedores. Entonces lo tenemos aquí señalado y lo utilizamos para después. Luego, en el presente ejercicio, tenemos una cifra de negocios de 18 millones. Vale. Importante, el gasto por impuesto de sociedades ascendió a 5 millones de euros. ¿Vale? En este caso, como en el caso de errar en este apunte y este ajuste extracontable, Sesma, nuestro profesor, va a dejar de corregir el examen. Entonces es muy importante que lo tengamos bien, ¿vale? Entonces, lo vamos a computar como un gasto de IS, es decir, que el GIS, el gasto de impuesto de sociedades, no es deducible. Nos vamos a la norma y vemos que, recogido en el artículo 15 de la ley, no son fiscalmente deducibles los gastos contabilizados en concepto de impuesto de sociedades o impuestos sobre beneficios. Como consecuencia, se debe de efectuar un ajuste fiscal positivo, ¿vale? Con consideración de diferencia permanente. Pero vamos a entender qué significa esto de los ajustes fiscales positivos, ¿vale? Entonces, nosotros en su momento en la contabilidad teníamos el resultado antes de impuestos, ¿no? Entonces, después de aplicar los impuestos, el 25%, pues, ¿qué hace el 25% de impuestos? Pues reducir la cifra que teníamos anteriormente, ¿no? Vale. ¿Qué nos dice la ley? Que no se puede computar el impuesto de sociedades como un gasto deducible. Por, ¿Y qué conseguimos con eso? Que luego, a la hora de aplicar los impuestos, pues haya mayor base para gravar. Entonces, los ajustes fiscales lo que hacen es regular la base imponible sobre la que aplicar el impuesto. Entonces tenemos que el gasto en IS es un ajuste fiscal positivo. ¿Y cómo lo computamos? Pues aquí ponemos los 5 millones. Y al lado tenemos que poner, aquí hay un... Lo he puesto yo lo de diferencia, pero tenemos que marcarlo. Que tiene que ser una diferencia, como lo decía, una diferencia permanente. ¿Vale? Y ya está. Pero siempre el gasto en IS es una diferencia permanente, por ajuste fiscal positivo. Luego, los pagos fraccionados efectuados correspondientes al ejercicio ascendieron a 2 millones de euros. Los pagos fraccionados son anticipos que nos marca la norma que tenemos que hacer pues antes de la liquidación del impuesto. Entonces, como es dinero que ya hemos aportado a Hacienda, aquí abajo,
Aquí pone total retenciones y pagos fraccionados. Lo restaremos, pues, al pago que tengamos que hacer del impuesto. Entonces, pagos fraccionados va aquí abajo restando, ¿no? Porque ya lo hemos pagado. No vas a pagar dos veces por algo que ya hemos atendido a Hacienda. Entonces, esta parte ya está saldada. Por error, ha contabilizado un gasto de 500.000 euros cuyo devengo se producirá el año que viene. Pues aquí volvemos a la teoría y decimos: errores de contabilización. Y nos dice el ejercicio: hemos contabilizado un gasto que se producirá el año que viene. Entonces, fijándonos en esta tabla, que os recomiendo encarecidamente que os la repaséis, porque el enunciado puede cambiar y en vez de ser un gasto que se producirá el año que viene, sea un ingreso, o en vez del año que viene, el año anterior. Pero bueno, nos dice, se ha contabilizado un gasto cuyo devengo es el año que viene. Entonces, ¿cuándo se ha producido el error? El error se ha producido un año antes de que se produzca el gasto. ¿Vale? Entonces, ¿esto es qué nos dice? En un ejercicio anterior al devengo es que el gasto se ha producido, el error se ha producido un año anterior a cuando se tenía que producir. Entonces, ¿qué nos dice? Un ajuste positivo que se revertirá en negativo en el año siguiente o cuando se produzca el devengo. Es decir, que este año, ¿qué vamos a hacer? Ponemos error de gasto y vamos a hacer un ajuste positivo de 500.000. Y ya el año en el que, si dice el año que viene, pues el año que viene haremos un ajuste negativo de 500.000. ¿Y cómo lo ponemos? Como una diferencia temporal, porque es algo que va a revertir en otro año. La diferencia permanente es que se queda en el año en el que se produce. Y temporal, que afecta a años sucesivos o tienen un reflejo en otro periodo. Entonces seguimos. Por error, este ya está. Ha vendido por 2 millones una computadora, un ordenador cuyo pago exigible será la mitad en este ejercicio y la otra mitad el año que viene. ¿Vale? Pues nada, vamos a la teoría. Y nos dice, podemos quedarnos con el criterio de devengo, que es decir, nosotros vamos, en contabilidad hemos registrado 1 millón de euros. Pues aquí, ¿quién nos dice que no podamos poner ingreso 1 millón de euros, ¿no? Pero, ojo, que es una venta que se produce a plazo. Y vamos a ver qué significa. Que cuando las rentas se tendrán obtenidas proporcionalmente a medida de que son exigibles. ¿Vale? Entonces, Hacienda, la ley, te da la opción de que para las ventas por ejemplo, del ordenador que se produce a más de un año, pues puedas fraccionar el ingreso. Entonces, contablemente, has registrado 1 millón de euros. Pero fiscalmente, ¿qué te dice? Que lo puede figurar a medida en que se vaya siendo exigible. Entonces, nos dan dos plazos, ¿no? Mira, justo aquí el enunciado es igual que en el del ejercicio. Pues, este año, ¿cuánto vamos a computar fiscalmente? 500.000, ¿no? Entonces, si contablemente hemos registrado 1 millón, pero fiscalmente solo había que solo había que imputar 500.000, hay que hacer un ajuste fiscal negativo porque estás pagando, fiscalmente estás computando menos ingresos. Estamos corrigiendo los apuntes contables, ¿no? Estamos corrigiendo la contabilidad. Y a ver, aquí nos dice, se ha vendido por 2 millones, vale, entonces, es que me he quedado con el millón del ejemplo. Entonces si son 2 millones, uno en este ejercicio, la otra mitad el año que viene. Entonces el ajuste negativo será de 1 millón, la mitad. Siguiente, maquinaria.
pues va a tocar hacer amortización. De amortización intentaré hacer un par de ejercicios en una presentación separada, porque sí conviene tenerlo claro y de hecho es hasta una pregunta teórico-práctica que puede caer a secas. Entonces voy a intentar prepararla si me da tiempo. Entonces el ejercicio nos dice, el 1 de enero adquirió una máquina usada por valor de 500.000. Si eso lo voy a poner aquí al lado para ir registrando lo que tenemos que hacer. Adquisición 500. Luego, ¿qué nos dice? Siendo su coste originario 800.000. ¿Vale? Vamos a ver aquí arriba que es una máquina usada. Entonces, coste originario 800. Vale. ¿Qué más nos dice? La amortización contabilizada por esta máquina es de 300.000. Coeficiente máximo 10%, periodo máximo 20 años. ¿Vale? Pues a partir de aquí ya decimos coeficiente máximo 10%. Y periodo mínimo 20 años. Contablemente, ¿cuánto se ha contabilizado? Contablemente se han contabilizado 300.000. Pongo ¿vale? Contablemente 300.000. O sea, pongo 300, ¿vale? Y fiscalmente, ¿cuánto podríamos haber computado? Pues, dado a que es una máquina de segunda mano, hay dos maneras de calcularlo. Una es 2 veces el coeficiente máximo por el precio de adquisición, ¿no? Y otra opción es coeficiente máximo por el coste originario. Y escogeremos pues el más favorable para la empresa. Entonces, ¿este cuánto sería? El primero sería 2 por el coeficiente máximo, que es 10%, por el coste de adquisición, que ¿cuánto es? 500.000. Esto da 100. Vale. Y luego sería coste máximo, coeficiente máximo 10% por el coste originario, que son 800.000. 80. ¿Con cuál nos quedamos? Con el que sea más favorable para la empresa. En este caso, los 100.000. Lo pongo de otro color, a ver si... Un rojo no queda bien, ¿no? Vale, entonces, si contablemente registramos 300.000 y fiscalmente se podían registrar 100.000, habrá que hacer un ajuste, ¿no? Entonces, hay que hacer un ajuste positivo porque contablemente, si has contabilizado mucha amortización, ¿qué significa? Que tu resultado de explotación va a ser más bajo. Entonces, has metido gastos de más. Y eso hay que regularizarlo después. Has metido gastos de más, ¿en cuánto? En 200.000. Has contabilizado de más amortización. Fiscalmente solo podías 100.000 y has contabilizado de más. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Un ajuste positivo de 200.000. Después, ¿qué tenemos? Otra máquina, ¿no? Hay que calcular la amortización de otra máquina. El punto 4 ya lo tenemos. Ahora, el punto 5. El 1 de julio, cuidado, 1 de julio, que no es 1 de enero. Lo pongo de otro color porque es muy importante, ¿vale? Es 1 de julio, mitad de año. Se adquirió otra máquina por valor de 1 millón, que amortiza contablemente siguiendo el método de porcentaje constante. Tenemos que calcularlo, ¿vale? Sobre el valor pendiente. Coeficiente máximo, periodo máximo. La máquina está afecta a la actividad de I+D. En relación con la actividad de I+D, además la amortización, este año se ha incurrido en gastos de laboratorio, personal de investigador. Vale, importante.
esta parte que nos dice de los gastos de laboratorio y gastos de I+D, lo vamos a incluir en otra parte del ejercicio. No va a aparecer aquí arriba, en la parte de arriba. Esto es causa de que pare de corregir el profesor. Entonces, ahora lo veremos con más detenimiento, pero nunca pongáis los gastos de I+D en esta parte del ejercicio para calcular la base imponible. Nunca. Entonces, apuntadlo para que no se os olvide. Vamos a calcular la amortización, ¿vale? El ajuste fiscal que deriva de la amortización de la máquina. Entonces venimos aquí y decimos que lo vamos a hacer por porcentaje constante, que según el factor de ponderación es coeficiente máximo por factor de ponderación, que en este caso es 10% por 2,5. ¿Vale? Entonces podemos amortizarnos el primer año un 25%. A ver, lo pongo aquí, 25%, que no se ha actualizado. Entonces, contablemente, nos podríamos deducir el 25% de 1.000.000, ¿no? 250.000. Pero ¿por qué os he dicho que es importante que sepamos que se ha comprado el 1 de julio? Porque 250.000 hubiera sido si se hubiera comprado el 1 de enero. Pero como es la mitad del año, no son 250.000, son 125.000, lo que se amortiza en el primer año. Entonces, contablemente se amortiza 125.000. Y fiscalmente, como la máquina está afecta a actividad de I+D, fiscalmente, ¿cuánto es deducible? Pues la totalidad, hay libertad de amortización y se puede deducir, se puede amortizar todo, el 1.000.000. Entonces, ¿qué ajuste fiscal habrá que hacer? Pues si en el anterior ejercicio hicimos un ajuste fiscal positivo porque contabilizamos más amortización de la que fiscalmente se podía dar, aquí que nos podemos deducir más fiscalmente que lo contablemente registrado, habrá que hacer un ajuste fiscal negativo de la diferencia, que en este caso es 1.125.000 entre 875, creo. Sí, 1.000. Entonces ya nos venimos aquí y decimos amortización de la maquinaria 2. Pues hacemos un ajuste fiscal negativo de 875.000. Lo más importante, aparte de que sea el 1 de julio y pongamos la mitad de lo que se amortiza en un año, es que la máquina está afecta a I+D y hay libertad de amortización para amortizar el 1.000.000 de una. Entonces, seguimos. Se ha revertido un deterioro de 3 millones de euros, dotado el año pasado sobre un saldo vencido en febrero. Vale, deterioros. Nos vamos a la teoría. ¿Y qué nos dice? Conforme al artículo 13 serán deducibles. Esto es importante que lo veáis, ¿vale? Que os repaséis las transparencias y lo reviséis. Porque puede cambiar el enunciado y ahí viene el problema. Vale, entonces, para que sea deducible, han de haber transcurrido 6 meses, que el deudor alguna circunstancia, o que hayan transcurrido 6 meses, o que el deudor esté declarado en concurso, o que el deudor esté procesado por delito de alzamiento de bienes, esto es ocultación de capacidad económica, o que hayáis ido a juicio, ¿no? Entonces, en estos supuestos no procederá ajuste fiscal alguno. ¿Y qué nos dice el ejercicio? Que se ha revertido. Entonces, nosotros en este momento no estamos dotando un deterioro, lo estamos revirtiendo, que es una distinción que tenéis que hacer. ¿Estamos dotando o revirtiendo? Entonces venimos aquí. Así, si inicialmente la dotación fue fiscalmente deducible y no motivó ajuste fiscal alguno, la reversión no genera ningún ajuste, puesto que está reconociendo ahora, ¿vale? Entonces,
Y luego ya viene el caso contrario, que lo tenéis que mirar o aparecerá en el siguiente supuesto. Entonces nos dice que si se trató fiscalmente de manera correcta el año pasado, pues el año pasado no se haría ningún ajuste. Y como no se hizo ningún ajuste el año pasado, pues este año no se hace nada. No hay ajuste fiscal. No se pone nada. Lo dejáis en blanco, ¿vale? Ponéis el concepto, es importante que pongáis previsión de deterioro para que el profesor vea que lo habéis visto, pero que no hay ajuste fiscal. Después, ¿qué viene? Dotación, esto de plan de pensiones. Copio, pego, vale. Esto ya queda visto. Y decimos, ha hecho aportaciones a un plan de pensiones interno por valor de 2 millones de euros y ha pagado jubilaciones con cargo a dicho plan por valor de 300.000. Aquí es importante que nos volvamos a la teoría. A los fondos, aquí, a la diapositiva de los fondos de pensiones, que nos dice, no serán deducibles los gastos por provisiones para la cobertura de esto. Entonces, los gastos por pagar fondos de pensiones no son deducibles y por tanto generan un ajuste positivo. Los externos, por el contrario, sí son fiscalmente deducibles y no generan ajustes. Los internos no son deducibles. Ajuste positivo. Y los externos son fiscalmente deducibles, no hay que hacer nada. Vale, entonces, lo que pasó es que aquí en contabilidad, pues registramos aportación a plan de pensiones interno. Y claro, lo pusimos como un gasto. Y eso baja el resultado del ejercicio. Y como baja el resultado del ejercicio, tenemos que hacer aquí una matización y dice, no, que fiscalmente no es deducible. Aumenta el resultado antes de impuestos y así se puede gravar más. Entonces, venimos aquí, recordamos, internos no deducibles, ajuste positivo. Pues venimos aquí, 2 millones de euros. Ajuste positivo de 2 millones de euros. Esta parte está. Luego, ha pagado jubilaciones con cargo a dicho plan por valor de 300.000. Pues aquí en el segundo párrafo nos dice, estos gastos serán fiscalmente deducibles en el periodo en el que se abonen las prestaciones. ¿Vale? Cuando se pagan, generan un ajuste negativo. ¿Vale? Pues aquí ha pagado 300.000, pues ponemos el ajuste negativo de 300.000. Quien quiera puede hacerlo, unificarlo. Eso es a gusto del estudiante. Puede hacer una única línea, 170.000, ajuste positivo. Pero bueno, si lo desglosáis os queda más claro, para revisar y todo. Siguiente. Ha contabilizado un gasto en concepto de intereses de un préstamo participativo. Vale, en base al artículo 15 de la ley del impuesto de sociedades, los préstamos participativos no son los intereses que se devenguen a razón del crédito participativo, no son deducibles. Entonces, nosotros en contabilidad lo registramos como un gasto, ¿no? Los intereses, como un gasto financiero, pero fiscalmente no son deducibles. Entonces, ¿qué hacemos? Un ajuste positivo de 100.000. Ha contabilizado un gasto por comidas e invitaciones a clientes por valor de 150.000 euros. ¿Vale? ¿Qué nos decía la teoría? Que podemos contabilizar son deducibles hasta el 1% de la cifra neta de negocios del año anterior. Entonces, el año anterior, ¿cuánto teníamos? Venimos aquí arriba, que por eso lo dijimos que tenemos que tenerlo en cuenta, que fueron, a ver, no, del presente año, perdón. Es del presente año, entonces. El presente año tenemos 18 millones de cifra de negocios. ¿Cuánto es el 1% de 18 millones? Pues 180.000, ¿no? Entonces venimos aquí y decimos, hasta 180.000 se produce la deducción en esta línea. 180 es deducible.
y el exceso ya no lo es. El exceso supondrá un ajuste fiscal positivo, porque habremos registrado gastos contablemente que no son fiscalmente deducibles. Pero claro, aquí que tenemos que lo que hemos registrado entra dentro del 1% y por lo tanto es deducible. Entonces, como lo hemos registrado bien y no excedemos los 180.000, pues no hay ningún ajuste. Ahora bien, lo pongo aquí si queréis. Si por ejemplo hubieran sido, en vez de 150.000, 200.000. ¿Vale? Si hubieran sido 200.000, ¿qué hubiéramos puesto aquí en las líneas de atención a clientes? Pues si son 180.000, el 1%, pues aquí hubiéramos hecho un ajuste positivo de 20.000. Pero como no es el caso, no ponemos nada. Línea en blanco. Ponemos el concepto, no ponemos nada en el importe. A ver. Siguiente. Ha obtenido 1.000.000 de euros por la cesión de una patente que elaboró íntegramente por la propia compañía. Entonces nos venimos a la teoría y decimos: la patent box, que es una patente que la utilizas, la explotas económicamente, ¿no? Y obtienes unos ingresos. Entonces, como consecuencia de que hayas desarrollado tú íntegramente la patente, pues te puedes acoger a una reducción de la base imponible del 60% del importe del ingreso. Entonces, simplemente el ingreso, que es 1.000.000, lo multiplicamos por el 60%. Y eso es el importe que nos podemos deducir. Menos 600.000. Entonces, nos lo podemos deducir, ¿vale? Es para incentivar pues, y motivar pues, la inversión, el I+D, para que las empresas desarrollen y vendan sus patentes. Pero sobre todo aquí, en el tema de Patent Box, que aparecen en las diapositivas de clase, es que si lo hace alguien del grupo, se la cede el derecho a la deducción es del 0%, ¿vale? Entonces la tienes que haber desarrollado íntegramente tú y pues los ingresos tienen que venir pues, de un tercero. Entonces aquí venimos y decimos total de correcciones de valor. Pues cogemos la calculadora y hacemos la suma. ¿Vale? Aquí, que se nos ha olvidado poner las diferencias, ¿vale? El GIS, gasto en I+D, gasto en impuestos de sociedades, es una diferencia permanente, que solo implica un año. La de error del gasto, como va a repercutir al año siguiente, es temporaria. La venta del ordenador, como tiene implicaciones en otro año, también es temporal. La amortización de la maquinaria también es temporal. Normalmente suelen ser temporales, salvo las del artículo 15. Aquí no hay ningún ajuste, consecuentemente no hay que poner nada. La aportación al fondo también es temporal. La desdotación, que es el pago del fondo de pensión, también lo es. El préstamo participativo, como corresponde al artículo 15, pues es una diferencia permanente. Esto es teoría, ¿vale? Las del artículo 15 son permanentes. Y la patent box también es permanente, que también corresponde al artículo 15, a la postre. Entonces estos puntos ya los hemos cubierto. Ahora, la compañía tiene bases imponibles negativas pendientes de compensar desde hace 15 años, por valor de 50 millones. ¿Y qué nos dice la teoría? Pues si nos venimos aquí, buscamos límites cuantitativos de la compensación de BINs, bases imponibles negativas. Se limitará el 70% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capital. Vale. Límite de 70%. Pues venimos aquí y decimos: base imponible previa, pues es el resultado contable más el total de correcciones, que son los ajustes que hemos hecho. Reserva de capitalización, no hay nada, no ponemos nada. Y ahora,
es el 70% de la base imponible previa, como que como máximo nos podemos deducir. Entonces es menos 70% por la base imponible previa. Pongo aquí el igual. Y son 14 millones que compensas, que van en negativo. Importante, ¿vale? Van en la compensación de bases imponibles negativas, resta. Reserva de nivelación no hay, entonces nos queda que la base imponible previa menos la compensación de bins, nos quedan 6 millones, sobre los cuales aplicamos un tipo de gravamen del 25%. Y aquí calculamos la cuota íntegra, que es los 6 millones por el 25%, que es 1.500.000. Deducciones por doble imposición no hemos visto en el curso. Entonces, hasta esta parte no tenemos que rellenar nada. Lo tachamos para que no os confundáis y no rellenéis donde no es. Y ahora en bonificaciones incluiremos lo que antes no pusimos. Esto de los gastos de I+D, que tienen que ir aquí, en esta parte de la liquidación. No lo podéis hacer antes de calcular la base imponible. Estamos en el cálculo de la cuota íntegra, ¿vale? Entonces, los gastos que teníamos aquí en relación al I+D sirven para calcular la cuota líquida. Importante, van siempre aquí abajo. De verdad es que lo reitero porque es muy importante, si no el examen os lo echa para abajo. Lo pongo otro color para que lo distingamos. Y ya está. Y nos podemos hacerlo. Así mismo. Entonces empezamos. Aquí vamos a hacer el sumatorio de los gastos en I+D que hemos tenido. ¿Y qué computamos aquí? Pues lo primero de todo, la amortización de la máquina. ¿Que cuánto han sido? La amortización contable, que eran 125.000 euros. Más 50.000 euros de gastos de laboratorio. Lo ponemos. Más personal investigador, 200.000. ¿Y qué nos queda? Una subvención que nos han dado de 50.000, que restamos, ¿vale? Y lo dejamos aquí. Los gastos de I+D han sido la amortización contable de la máquina afecta a I+D, los gastos de laboratorio de personal, menos la subvención. Entonces, gastos I+D. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la media de los 2 años anteriores, que dice que el año pasado el gasto fue de 100.000 euros, entonces los 2 años anteriores es el año pasado y el anterior. Si no tenemos datos sobre el año 2 años antes, pues hacemos la media del gasto anterior entre 2, ¿no? Porque hacemos la media de los 2 años anteriores. Entonces, 50.000, 100.000 entre 2, ¿no? Por el 25%. Y lo ponemos aquí, que es menos 12.500. Y el resto del gasto de I+D, el resto de gasto, va al 42%. Que son, aquí haciendo la suma de gasto I+D, son 325.000 por el 42%. ¿Y esto cuánto da? Menos 115.500. Luego tenemos una deducción de personal investigador, que va el gasto en personal investigador, 200.000, menos la subvención que nos han dado,
por un coeficiente del 17%. Y nos reducimos 25.500 en la cuota íntegra. Siguiente. ¿Qué otro gasto de I+D tenemos? Inversión. Esto es 1.000.000 que costaba la máquina menos la subvención, 50.000, por el 8%. Y esto nos da menos 76.000 euros para reducir de la cuota íntegra. Y aquí hacemos un pequeño sumatorio que se llama total deducciones, que es que yo lo borro sin querer. Es para incentivar determinadas actividades, que es el sumatorio. Suma de esto. ¿Y esto qué hace? Que estas deducciones restan a la cuota íntegra para obtener la cuota líquida. Entonces será la cuota íntegra menos esto, ya tenemos la cuota líquida positiva. Ya solo queda que el total de retenciones y pagos fraccionados restaba y la cuota a ingresar o a devolver, pues resulta que nos va a salir a devolver 700.000 euros. Y así quedaría compuesto la liquidación del IS. Si hace falta que haga un vídeo de los gastos de I+D, pues dando un poco de tiempo. Y alguna sugerencia que tengáis para mañana voy a grabar el segundo supuesto, el segundo recopilatorio. Si tenéis alguna sugerencia me lo decís y ya pues la tomo en consideración. Venga, un saludo.